Hola a todos, en esta clase vamos a hablar un poquito sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que tienen como función principal producir unas sustancias denominadas hormonas que van a regular la función de diferentes células u órganos que se encuentran a distancia. O sea, estos se llaman órganos blancos. Por lo tanto, estas hormonas van a estar transportadas por la sangre. Hay diferentes órganos que no los vamos a ver a todos en esta clase. Ovario y testículo lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema reproductor. Para hablar 2 segunditos sobre las hormonas, vamos a recordar que hay diferentes tipos de hormonas. Por ahí los 2 grupos que nos tenemos que acordar son las hormonas esteroides que derivan de lípidos y las no esteroides que derivan de aminoácidos. Recuerden que la célula endocrina que se encuentra en las glándulas que vamos a estudiar producen estas hormonas que van a pasar al torrente sanguíneo, por lo tanto en estos tejidos no vamos a encontrar conductos excretores, son glándulas endocrinas. Esa hormona va a ser transportada por el torrente sanguíneo hacia lo que se llaman células blanco, que son las células que presentan los receptores para esas hormonas específicamente. Vamos a empezar hablando de quizás la glándula más importante porque controla a las demás glándulas, que es la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo, en la silla turca. Es una glándula muy pequeña, mide 1 por 1,5. Está organizada en 2 partes muy diferenciadas. Una parte se denomina lóbulo anterior o adenohipófisis y la otra se denomina hipófisis posterior o neurohipófisis. Fíjense que los orígenes embrionarios son diferentes y sus funciones también son bastante distintas. Están unidas, o sea, esta glándula es como que cuelga, pende del infundíbulo y va a tener conexión con el hipotálamo. El hipotálamo tiene una conexión no solamente anatómica, sino que es funcional, porque va a secretar en realidad factores que regulan a las hormonas que va a producir la adenohipófisis. Entonces la conexión es muy importante. Para empezar hablando un poquito de la adenohipófisis, la adenohipófisis tiene 3 partes. La más importante, que es la que vamos a ver con un poquito más de detalle, es la pars distalis. Esta pars distalis tiene células que según la coloración que tomen en un preparado de hematoxilina y eosina, se van a denominar distinto. Las células cromófobas no toman ninguna coloración. Y después tenemos las acidófilas y las basófilas que, por supuesto, las vamos a ver de coloración más rosada a las acidófilas y más violeta a las basófilas. Cada una de estos grupos celulares a su vez tiene diferentes células que se nombran según la producción de hormona. O sea, cada célula produce una hormona en particular. Entonces, dependiendo de las hormonas que ahora vamos a ver, van a tomar el nombre. En cuanto a la estructura histológica de la pars nerviosa, es un poco más desorganizada y vamos a encontrar pituicitos, axones amielínicos y cuerpos de Hering, que son estas estructuras más grandes. Acá tenemos para ver cómo se observa la adenohipófisis y la neurohipófisis. Fíjense que son bastante fáciles de reconocer. Y vamos a ver un poquito cuáles son estas hormonas que produce o que almacena la hipófisis. ¿Por qué digo esto que almacena? La neurohipófisis no produce ninguna hormona, pero sí va a almacenar 2 hormonas que son producidas en el hipotálamo.
En el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico, son núcleos grises, se producen la oxitocina y la ADH o antidiurética. Esas van a ser acumuladas en la neurohipófisis para luego ser liberadas a la sangre cuando es necesario. La ADH actúa a nivel del riñón, se llama antidiurética, o sea que promueve la reabsorción de agua para disminuir la cantidad de orina. Y la oxitocina tiene dos órganos blancos, son las glándulas mamarias y el útero, y en ambas produce contracción. La adenohipófisis, con sus dos tipos celulares, sí produce gran cantidad de hormonas que a su vez regulan diferentes glándulas u órganos, o sea, la función de otros órganos. La producción de todas estas hormonas también está regulada por el hipotálamo, que va a producir diferentes factores que actúan sobre la producción de estas hormonas. Entonces vamos a tener la ACTH o adrenocorticotrofina para estimular a la corteza suprarrenal, la TSH que estimula a la glándula tiroides, la folículo estimulante y luteinizante que van a actuar sobre testículo y ovario, la prolactina que actúa sobre la glándula mamaria y la hormona de crecimiento que va a actuar sobre innumerables tejidos, pero principalmente el adiposo, el músculo y el hueso. Les dejo acá un cuadro que está en el libro que está recomendado por la cátedra, que van a tener para todas las hormonas dónde se produce y la función principal de la parte nerviosa también, oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética. Vamos a pasar ahora un poco a la tiroides. La tiroides se encarga de regular básicamente el metabolismo basal. Es un órgano macizo que se encuentra ubicado por delante de la tráquea, por debajo del cartílago tiroides. Son dos lóbulos unidos por un istmo central. Y el parénquima tiroideo, que es lo que nos interesa a nosotros en histología, está representado por folículos conformados por un epitelio cúbico simple y con un contenido que se denomina coloide en su interior. Aquí se va a producir justamente las hormonas tiroides y también se van a acumular hasta su secreción. Estas células foliculares que estamos viendo acá tienen microvellosidades, un núcleo grande, la cromatina bastante laxa. También se denominan tirocitos y son los que van a producir las hormonas tiroideas por excelencia, que son la T3 y la T4. Triiodotironina, tetraiodotironina o tiroxina. Pero además tenemos otras células que se encuentran entre los folículos tiroides, no formando parte de este folículo, que se denominan parafoliculares. Estas células son más grandes, más claras, con cromatina laxa, y van a producir otra hormona que se denomina calcitonina. Les dejo acá los dos extractos de las dos hormonas que se producen. Digo dos porque estas tienen la misma función. La calcitonina es diferente. La calcitonina lo que hace es disminuir el calcio plasmático. Trabaja a diferentes niveles. Uno de los niveles es la resorción ósea. Les dejé acá qué era lo que significaba resorción ósea por si no se acuerdan. Pero lo que se tienen que acordar principalmente es que la calcitonina disminuye la concentración de calcio en plasma. Muy someramente tienen que saber cómo es la producción de hormonas tiroideas. La T3 y la T4 se producen a partir de dos componentes. Uno de los componentes es el yodo. El yodo se adquiere con los alimentos.
es muy importante una ingestión mínima de yodo, por eso en muchos países, incluyendo Argentina, se han sancionado leyes donde la sal obligatoriamente tiene que ser iodada para cubrir los requerimientos mínimos y evitar enfermedades como el bocio. Entonces, para que se produzca esta T3 y T4, en la célula, esto es una célula cúbica del coloide, acá, del folículo, una de estas células. Por un lado se produce en estas células, en el núcleo Raer-Golgi, la tiroglobulina, que es una proteína que tiene una gran cantidad de residuos tirosina. Estos residuos son los que se van a unir al yodo más adelante. Una vez que se produce esta proteína, va a pasar al coloide. Por otro lado, en el intestino se va a absorber el yodo necesario, si bien se necesita bastante poco, entonces la mayoría del yodo que se absorbe se va, después se excreta por riñón, pero bueno, un porcentaje de ese yodo va a pasar adentro de la célula por un transportador denominado NIS, que es un simportador, quiere decir que va a permitir la entrada de dos iones, sodio y yodo. Adentro de la célula, en el citoplasma, se va a producir la oxidación del yodo. Esto es un yodo que no es útil, y la tiroperoxidasa lo oxida para formar un yodo que se denomina orgánico, que este sí puede ser utilizado para formar estos complejos junto con la tiroglobulina. El yodo sale hacia el coloide por medio de un transportador que se llama pendrina, que mientras que saca yodo entra cloro, y en el coloide este yodo se va a unir a los residuos tirosina para producir las diferentes formas de esta hormona. Cuando se une un solo yodo va a ser la monoyodotirosina, y se van a ir agregando otros iones de yodo para formar la tironina, y la tetrayodotironina, que estas son las formas activas. Bien, muy cerquita, pegadita a la glándula tiroides, en la parte posterior, se encuentran 4 glándulas que se denominan paratiroides. Estas glándulas paratiroides regulan también el calcio, hacen una contrarregulación con la calcitonina, producen paratormona. Son órganos macizos que tienen una cápsula de tejido conectivo. Todos estos órganos que estuvimos hablando tienen la misma composición. Acá no vamos a encontrar ni lóbulos ni lobulillos. Vamos a encontrar principalmente dos tipos celulares: las células principales y las células oxífilas. Lo que más nos interesa son las células principales, que son las más abundantes. Las oxífilas van aumentando con la edad, no se sabe bien para qué sirven, no se sabe. Y las células principales sí son las que producen paratormona. Se encuentran en general en cordones o formando nidos, son pequeñitas, oscuras, y producen, como les dije, la paratormona, que lo que hace es aumentar la concentración de calcio plasmático. Por último, vamos a hablar de la glándula suprarrenal. Las suprarrenales, porque son pares, se encuentran ubicadas por encima de los riñones, están revestidos por cápsula de tejido conectivo y están divididos en una corteza y una médula que funcionalmente son completamente distintos. Si nosotros lo vemos al microscopio óptico, vamos a ver esto: una corteza que llega hasta acá,
en este límite y luego la médula. Fíjense que dentro de la corteza podemos distinguir zonas que son bastante diferentes y que a su vez esto se acompaña de función diferente. La parte más superficial se llama glomerular y produce las hormonas aldosterona principalmente y una desoxicorticoesterona. La zona más importante en cuanto a tamaño es la zona fascicular y produce cortisol y corticoesterona. Y la zona reticular produce principalmente androsterona. En la médula se producen dos hormonas que son la adrenalina y noradrenalina. La zona glomerular en la corteza está formada por células grandes poliédricas que forman conglomerados, como islas. Por eso se llama glomerular. Forman como si fuesen glomérulos. La zona fascicular está compuesta por cordones, por columnas, generalmente de dos, acompañadas en su trayecto entre medio de esas columnas por capilares fenestrados. Son también poliédricas, más grandes que las otras zonas, con un núcleo grande redondo de cromatina laxa. Y la zona reticular, estos mismos cordones se empiezan a entrelazar, se anastomosan entre sí, se observan capilares también, pero no ordenados por ahí como los veíamos en la zona fascicular. Y esta justamente se llama reticular por su aspecto de red de estos cordones. En la médula lo que vamos a observar son dos estructuras. Por un lado, las células cromafines. Se llaman cromafines porque tienen afinidad a las sales de plátano, de palta, perdón, y cromo. Se ven al microscopio óptico los núcleos grandes, redondos y con gránulos. Esos gránulos corresponden a las secreciones de adrenalina y noradrenalina. Y también vamos a encontrar células ganglionares que corresponden a neuronas, justamente, que se van a observar los somas, que son más grandes que las células cromafines, con núcleo grande y cromatina laxa. Les dejo acá también de cada una de estas capas cuáles son las hormonas más importantes y cuál es la función, y también de la médula suprarrenal. ¿Qué nos tenemos que acordar de esta clase? Sí o sí tenemos que saber la función en general y qué hormonas son las que se producen y cuál es la función más básica de cada hormona. No les vamos a preguntar en profundidad porque eso es ámbito de la fisiología, pero sí tener una idea de para qué sirve esa hormona que está produciendo. Y lo principal es la organización histológica, o sea, qué tipos celulares yo voy a encontrar en esa glándula. Y cómo está dispuesta, cómo yo la puedo reconocer al microscopio óptico. Acuérdense que tienen una guía para completar y está subido también el capítulo del libro del Gardner, pero pueden usar cualquier otro libro de histología. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.